Hoy vamos a ver la lección 3 y es lo que tiene que ver con el capítulo 2 de la confesión que se titula De Dios y la Santísima y la Santa Trinidad, perdón. Hoy vamos a tratar un poco acerca de un resumen de lo que vimos con Robinson. No voy a entrar en detalle, pero sí va a ser un poquito más énfasis en lo que es la cuestión de la Trinidad. Entonces, también algunas observaciones, y es que pues estos días yo subí un formulario de solicitud de membresía a los que quieran ser miembros, pues como por ser consecuentes con lo que dije de ser formal. Entonces los que quieren ser miembros, pues ahí está el formulario. También lo convertí a PDF para que los que no pueden llenarlo online, pues lo impriman, lo llenen y lo hagan pues llegar a los ancianos de la iglesia. Porque pues hasta donde miré, solamente se han inscrito 6 personas y pues yo sé que son más los hermanos que quieren ser miembros. Entonces por favor les ruego que si tienen tiempo, que si realmente quieren ser miembros, entonces pues hagan la solicitud. Ya sea online o bajan el documento, ahí está en la página de la iglesia, si lo quieren entonces se acercan a mí o al hermano Anderson para que hagan la solicitud. También nuevamente vuelvo y lo repito, ausencia de razones por inasistencia es sinónimo de no interés. Entonces el que no venga y no diga por qué, entonces ya se da a entender que realmente no está interesado, pues querrá escuchar, pero no está interesado. Entonces vamos a entrar ahora sí en lo que es el capítulo 2 de la Confesión de Fe y ese artículo primero, que pues es como un resumen de lo que son los atributos de Dios. Y ese artículo 1 dice lo siguiente, dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria, es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo, justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo el pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Entonces eso es lo que dice el primer artículo, que se puede resumir como los atributos de Dios. Entonces el artículo primero es un resumen de los atributos de Dios. Bien. Y el primer atributo que nos menciona es acerca de su singularidad. ¿Y qué nos dice la confesión? Dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Y esto claramente nos excluye otros dioses y otras deidades, Alá, Buda, pues nuestros indios precolombinos que adoraban a Atzue, a Chía, otros Baales, como lo mencionan las Sagradas Escrituras, y pues más recientemente un dios muy común para nosotros que es el Estado, ¿no? Hay mucha gente que idolatra el Estado. Entonces todos esos dioses quedan excluidos totalmente por la confesión de fe, que nos dice que solamente el Dios de las Escrituras es el Dios único, vivo y verdadero. ¿Y dónde vemos eso en las Escrituras? Lo vemos en Deuteronomio 6:4. ¿Qué nos dice? Dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. O sea, no hay otros dioses. Y también nos dice ahí Jeremías 10:10. Dice: pero el Señor es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Vemos también lo que nos dice ahí, que el Señor es el Dios verdadero.
¿sí? Entonces claramente se excluyen otros dioses. También nos dice ahí 1 Corintios 8:4. Dice, por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, y que no hay sino un solo Dios, porque aunque hayan algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Entonces claramente también Pablo nos dice ahí en 1 Corintios 8, del 4 al 6, que no hay sino un solo Dios. Y más porque aquí en este contexto es de la libertad cristiana y sobre todo de la comida de ídolos, ¿no? Que había hermanos que tenían una conciencia débil, que sobre todo eran pues judíos, que veían a un gentil que tenía libertad comer de los ídolos, pues de una vez se escandalizaban. Pero Dios dice que los que son, Pablo, ¿no? Dice que los que son maduros saben que no hay sino un solo Dios y que los demás son dioses inventados. Entonces lo que sacrificaban los supuestos ídolos eran cosas inventadas, que eso no tenía nada que ver con el Dios de las Escrituras. Por eso hace tanto énfasis ahí, que no hay sino un solo Dios, aunque hayan muchos que se llamen dioses, ¿no? Como también actualmente hay muchos que hacen llamar dioses. También nos dice Pablo en 1 Tesalonicenses 1:9 lo siguiente: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces hay un énfasis en todos estos pasajes, hablando de un solo Dios, del Dios verdadero, de que Él es el Rey, de que es inmutable, de siempre hablando de una forma exclusiva del Dios de las Escrituras. ¿Sí? Puede sonar esto muy controversial para la mentalidad posmoderna de hoy, ¿no? Donde dice cada quien tiene su verdad, ¿no? Donde dice, no, ¿usted cree que ese es Dios? Bien. ¿Usted cree que ese es Dios? Bien. Pero la Escritura nos dice que solamente hay un Dios único y verdadero. Entonces esto hace a nuestro Dios singular, único, ¿sí? Y no es solamente único y no es como esas comparaciones que a veces ponen en esos memes de Facebook, donde dicen, este es el Dios de la Biblia, este es Alá, y fuerzan como una igualdad, ¿no? Este es uno, este no sé qué, se llama. Pero eso no es cierto. Si hicieran un examen más a profundidad de las Escrituras, se darían cuenta que Dios es totalmente diferente a como lo es todas esas deidades de hoy en día y que se han inventado los hombres. Entonces vemos también que Dios tiene una independencia. ¿Y qué dice la confesión? Dice, existencia propia o aseidad, cuya subsistencia, dice la confesión, está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección. Entonces vemos también que Isaías 48:12 nos dice lo siguiente, explicando esto. Óyeme Jacob, Israel a quien llamé, yo soy el primero y también soy el último. ¿Sí? Entonces vemos claramente que la subsistencia de Dios está en Él mismo. Nadie le dio vida a Dios, ¿sí? Ningún ser humano, yo digo, no, como dice Nietzsche, ¿no? Que fue el ser humano el que se inventó a Dios, que el que crearon a Dios fueron los seres humanos. Pero nos damos cuenta que la Biblia nos dice que Dios mismo habla de sí mismo, yo soy, ¿sí? Yo soy el primero y el último, ¿sí? Y también nos dice ahí Éxodo 3:14, ¿no? En esa declaración que Dios le hace a Moisés en la zarza, dice, dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Entonces claramente se ve que Dios tiene existencia en sí mismo. Si nadie le dio vida, Él no depende de nadie, y lo vamos a ver un poquito más adelante, Él es lo que es, ¿no? Él es yo soy. De hecho, 3:14. Y entonces vemos claramente esa independencia que hay entre Dios y las criaturas. Esto lo vamos a profundizar un poco más en el artículo 2. También vemos una incomprensibilidad en Dios, un misterio, ¿no? Dice, cuya esencia no puede ser comprendida, dice la confesión, por nadie sino por Él mismo. No confundir con incognoscible, ¿no? Como decían los gnósticos, ¿no? Que Dios no se puede conocer o es imposible conocerlo, pero también decimos que Dios no es que no lo podamos conocer, sino que no lo podemos comprender, que es diferente. ¿Sí? Dios lo podemos conocer a través de su voluntad revelada, pero hay cosas que no podemos comprender de Él, como esos misterios acerca de las providencias, ¿sí? Cosas, milagros, bueno, no sé, también vemos como lo vamos a ver el misterio de la Trinidad,
que es algo que nadie puede explicar y decir esto lo podemos simplificar así. Incluso uno de los más grandes pensadores del cristianismo, que es San Agustín de Hipona, él también hizo un intento por explicar, pero él también se atuvo a unos límites, porque él sabía que no podía ir más allá, o si no terminaba como Arrio, como Sabelio, diciendo muchas herejías. Entonces vemos que Dios es incomprensible, hay un misterio que envuelve a Dios, pero aún así, como veíamos hace 8 días, hay unas cosas que son ocultas, que pertenecen a Dios, pero las reveladas pertenecen a nosotros. Entonces Dios no se deja tampoco de conocer, sino que hay unas cosas que son incomprensibles, como nos dice ahí Job, ¿sí? Entonces Dios, hay una incomprensibilidad. ¿Sí? Entonces nos dice Job 11, del 7 al 8. Dice lo siguiente: descubrirás tú las profundidades de Dios, descubrirás los límites del Todopoderoso. Altos son como los cielos. ¿Qué harás tú? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Entonces vemos que el alcance de lo que es Dios está fuera de nuestros límites, ¿sí? Incluso de nuestra capacidad de comprender, de imaginar las cosas. ¿Sí? Dios está mucho más allá, ¿sí? Más altos que los cielos. Entonces háganse una idea de lo que está queriendo decir aquí el pasaje. También nos dice el Salmo 145:3. Lo siguiente. Dice: grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. ¿Sí? Entonces inescrutable es que no se puede escarbar, ¿no? Que no se puede conocer. ¿Sí? Hay unas cuestiones de Dios que es, por más que nosotros queramos sondear lo más profundo, no vamos a llegar jamás. También nos dice Romanos 11:33 al 34, ¿no? Ese himno que cantamos nosotros a veces. Dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor, o quién llegó a ser su consejero? Esto es una aclaración de Pablo final después de él haber explicado todo el Evangelio, ¿no? Y es que es verdad, el Evangelio es locura, ¿no? Porque ¿cómo alguien siendo Dios se va a ser humano y va a morir por un pueblo? ¿Sí? Alguien se pone a meditar un poco en eso y dice, es verdad, eso es locura. Pero para Dios es grandeza, es poder de Dios, ¿no? Dice Pablo, y aquí nos dice qué profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. O sea, cómo Él se complació en trazar este plan en toda la Escritura y hacerlo así. Por eso dice que cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Sí? Nadie le dijo a Él, hazlo así o hazlo así. No, Él mismo fue el que él diseñó todo esto. Y me hace acordar mucho un capítulo de Supar donde, bueno, esos personajes, yo no sé cómo se llaman, pero decían que, o sea, era una imagen donde estaba Jesús y ellos, o sea, era como una junta y le daban consejo a Jesús. No, Jesús, es que si usted hubiera hablado bien a la gente, si usted le hubiera dicho estas cosas, si usted hubiera hablado de la evolución, si usted hubiera hablado de la filosofía de los griegos, de Nietzsche, de todo esto, hubiera evitado que lo hubieran matado y todo eso. Entonces vemos que en la mente humana a veces piensan así, ¿sí? Y a veces uno escucha a la gente decir que, por ejemplo, ahorita la otra semana que va a ser Semana Santa, y escucha a la gente decir, bueno, pero si Dios era Dios, ¿por qué se va a matar en la cruz? ¿Sí? Pero es que no entienden lo que Pablo está diciendo aquí, profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. Creen que Dios fue vencido ahí, y mentira, Dios venció ahí, ese fue el triunfo de nosotros, esa cruz. Lo que para algunos fue derrota, para lo que nos enseña Pablo en la Escritura fue una victoria sobre el pecado. Vemos que no es que se trate de, o sea, aunque Dios es incomprensible, nadie le dio consejo a Él. Él, como ya lo vimos anteriormente, Él existe en sí mismo, piensa en sí mismo y hace las cosas, como ya lo vamos a ver, conforme a su propia voluntad. Vemos que también Dios tiene una espiritualidad. Y dice la confesión: es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en la luz inaccesible. Entonces Dios no es algo que podamos palpar, ¿no? A pesar de que se reveló en Jesucristo, digamos en esa temporalidad, pues fue la única vez que pudimos verlo así, o bueno, los testigos de ese tiempo pudieron verlo así.
Sí, pero hoy en día no podemos decir, como dicen algunos, no, es que estaba afeitándome y Jesús estaba aquí atrás al lado mío, no, Dios es espíritu purísimo, ¿sí? Invisible, sin cuerpo. ¿Qué nos dicen las escrituras al respecto? Ahí en 1 Timoteo 1:17, en Juan 4:24 dice lo siguiente: Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, aquí una afirmación del Señor Jesús acerca de lo que es la naturaleza de Dios, ¿sí? Que Dios es espíritu, si no lo podemos palpar, no tiene manos, ¿sí? Aunque usa antropoformismos, o sea, formas humanas para que nosotros le podamos entender, ¿no? Como muchas veces se usa en la Biblia que no se ha cortado el brazo de Jehová, pero no es que Dios tenga un brazo y se haya cortado, ¿no? Sino que es una forma de expresión hebrea para denotar que Dios no ha agotado su misericordia, su benignidad. Entonces Dios es espíritu y aunque use antropoformismo no podemos decir que tiene forma humana, ¿no? Como los dioses de algunos griegos, de algunas personas, incluso del imperio, ¿no? Que decían que el emperador era el Dios. Entonces tampoco podemos decir que Dios se hace semejante al hombre. Dios es espíritu. En Juan 4:24. Y ahora sí el texto de 1 Timoteo 1:17, que dice lo siguiente: Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Vemos la declaración de Pablo claramente: inmortal e invisible. ¿Sí? No es algo que los escritores de la confesión se inventaron, ¿no? No es que ellos dijeron, no, es que Dios es invisible, no. Vemos que claramente la Escritura nos enseña, y Pablo y todo el Antiguo Testamento habla de que Él es invisible. Y ahí en Deuteronomio 4, versículo 15, dice lo siguiente: Así que guardaos bien, ya que no visteis ninguna figura el día en que el Señor os habló en Horeb, de en medio del fuego. ¿Sí? No, porque eso era lo que acostumbraban a hacer antes, ¿no? Deificaban cualquier cosa que veían, un animal, una planta, el sol, la luna, ¿sí? Por lo menos en la mitología egipcia, ¿sí? que creían en Amon-Ra, que era la máxima deidad de ellos, fue porque creían que el sol era el que le había dado vida. Y muchas de las cosas están impregnadas en nuestras culturas precolombinas, ¿sí? La oración a Chue, que era el dios solar, pues no se dio porque sí, sino que ellos creían que el sol le había dado vida a ellos, por eso hacían un culto al sol y hacían imágenes, y ustedes ven que hay muchas estampillas. Y vemos aquí, Dios le dice a los israelitas: así que guardaos bien, ya que no viste ninguna figura el día que el Señor os habló en Horeb. Sí, este es el único Dios que no tiene estatuas, que no tiene templo así como los paganos, que no tiene estatuillas, ni nosotros cargamos aquí con cosas, sino que Dios no tiene una figura que nosotros podamos trazar, porque Dios ya reveló esa imagen en Jesucristo. Pero no es el Cristo que pintan los mormones, ni los testigos de Jehová, ni el Sagrado Corazón. Es el Cristo que nos mencionan las Escrituras. Entonces, esa es la única imagen que nosotros tenemos del Dios invisible. Pero en aquel día nadie vio a Dios, ¿sí? Ahí en el monte Horeb, en el monte Sinaí. Vemos también que Lucas 24:39 nos dice: mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Eso fue aquí cuando Jesús se le apareció a los discípulos, y claramente era un hombre de carne y hueso. No como decían los gnósticos, ¿no? Que era Gasparín, un fantasma, o una vaina ahí que se había aparecido, ¿sí? Y que inclusive, como hablábamos de los libros apócrifos, hay otros libros apócrifos post-neotestamentarios, como los evangelios de Judas, de María Magdalena. Y uno de esos libros dice que el que murió en la cruz no fue Jesús, sino Judas, el apóstol Judas, ¿sí? Y obviamente eso es claramente en contra de la Escritura, porque aquí Cristo nos dice que él después de muerto apareció y le dice: vení y palpadme, o sea, tocad. Incluso dicen que uno de sus apóstoles lo tocó y dijo: Señor mío y Dios mío, ¿sí? Entonces no podemos creer que Dios tenga, o sea, digamos en el caso de la divinidad, sea algo que podamos palpar y tocar. Solamente fue en Jesucristo que pudieron ellos ver la imagen del Dios invisible. También vemos Hechos 14:11-15, dice, es algo que le pasó a Pablo en Licaonia. Dice: cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejante a hombres y han descendido a nosotros. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas?
Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Sí? Entonces vemos que ahí decían que a Pablo le están diciendo ya Júpiter, y es que era algo común en ese tiempo, de deificar al hombre, deificar a personas. ¿Sí? Por lo menos se escuchan esas historias de Aquiles, bueno, todos esos héroes griegos, eran personas que decían que eran un cruce entre una divinidad y un ser humano. Sí, pero vemos que eso es imposible. Incluso algunos dicen que esas imágenes que uno ve de minotauros, de esas criaturas mitológicas, muchas veces son la forma en que ellos creían que los dioses se montaban. Incluso esas son la mitología griega, y todas las mitologías antiguas hablan de matrimonios y de familias de los dioses, cosas que la Biblia no habla. ¿Sí? Sí, somos una familia, pero no como lo creía el ser humano, ¿sí? O como lo creían estos antiguos, sino la Escritura nos dice que es una unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto vamos a verlo más adelante. Tenemos aquí que Pablo les dice que no es que nosotros seamos algo superior, somos semejantes a ustedes, ¿sí? Pero ¿cómo era la idolatría de estos personajes en este capítulo de Hechos? Y Santiago 5:17 nos dice: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Y por qué este pasaje? Porque pues ustedes, los que han leído la historia de Elías, saben que fue un grande profeta y que él no conoció la muerte, ¿sí? Antes de morir él fue arrebatado en un carro de fuego y llevado al cielo. Entonces pues se podría, no sé, atribuirle alguna cualidad de Dios, ¿no? O divina, pero vemos que Elías era un hombre semejante a nosotros, y los que hayan leído se van a dar cuenta que Elías era un hombre conforme a nuestras pasiones. Dicen que él, después de que Jezabel lo amenazó de muerte, se fue al desierto y deseó morirse. Sí, sí, hay que se tiró un enebro y deseó morirse. Entonces no podemos atribuirle tampoco, aunque sean personajes tan extraordinarios en la Biblia, como Moisés, como los patriarcas, ustedes leen detenidamente esos textos y se dan cuenta que son hombres conforme a nosotros, ¿sí? No es que no podemos atribuirle ninguna característica divina. Y eso es lo que nos muestran las Escrituras. Ningún hombre es un Dios, ¿sí? Solamente Dios es Dios, y nosotros solamente somos creados a su imagen y semejanza. Tenemos también que Dios tiene una infinitud. Y dice la confesión: es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto. Siento inmutable, que Dios no cambia, y nos lo dice ahí Malaquías 3:6, que dice lo siguiente: porque yo, el Señor, no cambio. Ahí lo dice claramente. Por eso vosotros, os hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde la obediencia de Israel no dependía que Dios cambiara. Entonces se portaban bien, cambiaba a Dios; se portaban mal, cambiaba a Dios. Ahí lo dice claramente, ¿sí? No habéis sido destruidos porque yo, Jehová, no cambio, ¿no? Por darle, digamos, cambiar el orden del texto, ¿sí? Y vemos también que Santiago 1:17 nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. ¿Sí? Entonces vemos claramente que el autor aquí en Santiago nos dice que no hay cambio, ni siquiera sombra de variación, ¿sí? Ni siquiera eso, ¿sí? Vemos también que Dios es inmenso, ¿no? Ahí en Primera de Reyes 8:27 dice: pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Soy yo un Dios de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos. Vemos claramente que aunque este universo, aunque esta tierra para nuestros ojos sean inmensamente grandes, sobre todo este universo que dicen que sigue expandiéndose, ¿no? Según los científicos, vemos que ni aún eso puede contener a Dios, porque Dios fue el que creó eso. O sea, en Dios existe una inmensidad que aún está fuera de nuestro alcance. También nos dice que Dios es eterno. ¿Sí? Nos dice el Salmo 92, dice: antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. ¿Sí? En Dios no existe el tiempo como en nosotros, sino como nosotros, que nacimos en determinado año y si Dios lo permite, también vamos a morir en cierto tiempo. ¿Sí? Para Dios no existe caducidad.
Sí, él dice que desde la eternidad hasta la eternidad, ¿sí? Por ponerlo en una línea, ¿no? De menos infinito a más infinito. O sea, no hay cómo contar o cómo contener a ese Dios, ¿sí? Como pretendían hacerlo antiguo, ¿no? Ponerlo en muñecos de cera y todo esto. También nos dice que Dios es eterno, inescrutable, ¿sí? No se puede contar. Dice, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera. Su grandeza es inescrutable. Otra vez lo que decía por ahí el Salmo 145:3. Es inescrutable, no se puede contar. ¿Sí? Yo jamás puedo medir a Dios y decir, va de aquí hasta aquí, jamás. ¿Sí? Dios es inescrutable. También dice que es todopoderoso. Dice en Génesis 17:1. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Sí? Mire que eso lo dice Dios de sí mismo, yo soy el Dios todopoderoso. Y más porque vemos que está en el contexto de la promesa de que Abraham iba a tener un hijo a pesar de su avanzada edad, y que Sara iba a concebir un hijo a pesar de su avanzada edad. Pues dice, yo soy Dios todopoderoso, ¿sí? Puedo hacer cualquier cosa, no hay nada que se escape del poder de Dios. También nos dice que es infinito en todos sus sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto. La Biblia nos dice en Isaías 6:3 lo siguiente, Apocalipsis 4:8 nos dice, y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, día y noche no cesan de decir, santo, 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 es alrededor y por dentro, es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. También nos dice Isaías 6:3, y el uno daba voces diciendo, el uno al otro daban voces diciendo, ¿no? Los ángeles, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y también nos dice Pablo en Romanos 16:27, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Y también nos dice, volviendo al Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Entonces esta declaración aquí libérrimo es que Dios es libre, no hay nada que lo ate. Sí, por eso dice Dios está en los cielos y hace lo que le place. Sí, no es como algunos que ponían como límites a Dios, no, Dios no tiene límites, Dios no tiene nada que lo ate, nada una camisa de fuerza que lo ate en el cielo, sino que Él hace lo que quiere y lo que le place. ¿Sí? Y eso lo vemos también en algo que vimos con Robinson que llama la soberanía de Dios. Y nos dice la confesión que hace las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Sí, no solamente Dios es soberano, sino que Dios es sabio. Sí, no hace las cosas como uno pensaría, ¿no? Dios hace lo que quiere y ya, ¿no? Él hace lo que quiere pero con sabiduría. Y no, eso nos lo dice Efesios 1:11. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra las cosas conforme al consejo de su voluntad. Efesios 1:11. Y Isaías 46 nos dice, que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Entonces vemos que Dios va a hacer lo que quiere. Y todo lo hace para su gloria, ¿no? Porque dice ahí Pablo en Romanos 11:36, porque Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. ¿Sí? De Él, por Él y para Él. ¿Sí? No hay nada que esté ajeno a lo que Dios ha hecho y de lo que Dios es. También vemos que Dios es amor. ¿Sí? Esto le gusta a muchos. Pero vemos porque Dios es amor. La confesión nos dice, es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Nos dice Éxodo 34:6-7. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión, el pecado, y que no tendrá por inocente el culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Tenemos aquí esta declaración, Dios es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Y también nos dice Juan en 1 Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el amor, aunque obviamente sabemos que es un fruto del Espíritu, pero sabemos que
esa característica nace porque se nutre de lo que Dios es, ¿sí? Dios nos da amor, nosotros expresamos amor porque Dios es amor, ¿sí? Entonces vemos que también Pablo ahí en Romanos 2 nos dice que su longanimidad nos guía al arrepentimiento. O sea, Dios ha permitido también que pasen muchas cosas y también ha permitido mucha bondad en nuestras vidas para que quizás eso nos lleve al arrepentimiento, ¿sí? Ha sido longánimo, ha sido paciente con nosotros. Entonces vemos que Dios es muy amante, muy benigno, muy misericordioso, pero también dice que es justo, ¿sí? Otro atributo de Dios que es importante, la justicia de Dios. Y esta justicia se describe positivamente. ¿Por qué? Porque dice que es galardonador, dice la confesión, de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios. Y ese viene el pasaje de Hebreos 11:6, ¿no? Que dice, y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Si esta palabra, estuve buscando un poco, remunerador es, en el original griego da como algo de que se le paga un salario, ¿sí? Como la paga de un salario. Entonces puede llamar remunerador, ¿sí? O galardonador. Y en ese pasaje se usa como metonimia, ¿no? Que es como describir algo a través de otra cosa, pero sin perder el sentido. Sí, como cuando nosotros decimos me compré un Toto, ¿no? Pues que estoy comprando un morral de esa marca, no que haya comprado la empresa. Entonces aquí nos dice que es remunerador o galardonador de los que le buscan, ¿sí? Y Nehemías 9:32 al 33 nos dice, ahora pues nuestro Dios, Dios grande, poderoso y temible, que guarda el pacto y la misericordia, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres, a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy, mas tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Entonces mira lo que dice este libro, claramente, que Dios ha obrado conforme a su misericordia, y a pesar, ¿no? Como también nos dice otro texto, ¿no? Que todas las cosas ayudan a bien. Pues en este caso, vemos que a pesar de la gran aflicción que venía, todo esto fue para bien, ¿sí? Y claramente ahí dice el autor, ¿no? Tú has obrado fielmente, nosotros perversamente, ¿sí? A pesar del pecado, Dios los preservó ese remanente y lo trajo nuevamente a su pueblo. Pero también esta justicia es descrita negativamente. Dice que odia todo pecado y de ninguna manera dará por inocente el culpable. Dice el Salmo 5:5-6, dice, los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruye a los que hablan falsedad, el Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. No es como dicen algunos que Dios odia el pecado pero ama al pecador, ¿sí? O sea, el pecado está unido al pecador, ¿sí? Dios odia a todos los que hacen iniquidad, a toda persona que no obra conforme a su voluntad. Vemos claramente que no hay una distinción entre lo que se hace y lo que es, ¿sí? Es algo que está unido. Dios odia al pecador, odia todo pecado. También dice Nahum 1:2-3, el Señor es Dios celoso, lleno de ira y venganza. Él toma venganza de todos los que se le oponen y persiste en su furia contra sus enemigos. Entonces vemos que Dios también nos lo dice ahí Éxodo 34:7, ¿no? Que no tendrá por inocente al culpable y que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos. ¿Sí? Entonces vemos claramente que Dios, el que comete pecado, de alguna forma va a alcanzar. Quizás no sea aquí en esta vida, pero tendrá que pararse delante del trono y declarar y hacer juicio delante de él. Entonces esto es un pequeño resumen, ¿no? de lo que son los atributos de Dios. Y el artículo 2 de la confesión nos dice que hay unas relaciones de Dios, ¿no? Con sus criaturas. Y el artículo 2 dice, teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivado ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio, para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos, su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A él se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda adoración, todo servicio u obediencia como criaturas
que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a Él le placiera demandar de ellos. Entonces vemos en Dios claramente 4 cosas, ¿no? Aquí en este artículo. Entonces vamos a... Vemos aquí que hay unas relaciones, ¿no? Este es ya el artículo 2. ¿Y qué dice la confesión? ¿Sí? Por ponerle una forma así resumida. Primero, su independencia. Su independencia presuntuosa tocante a ellas. Sí, porque dice la Escritura que teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Sí, como nos dice ahí Juan 5:26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y Hechos 7:12 nos dice, escúcheme hermanos y padres, ¿no? Esto lo dice Esteban en un discurso que iba a decir ahí en Hechos 7. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán. Sí, atribuyéndole a Dios este calificativo, ¿no? El Dios de gloria. También nos dice el Salmo 148:13. Alaben ellos el nombre del Señor, porque solo su nombre es exaltado, su gloria sobre la tierra y sobre los cielos. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos, dice el Salmo 119:18. También nos dice Hechos 17:24-25. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces vemos que Dios es en sí mismo y por sí mismo, o sea, no tiene ninguna dependencia de ninguna de sus criaturas. ¿Sí? No es como digamos los tiempos de hoy, ¿no? Por poner el ejemplo del Estado, ¿no? El Dios Estado necesita de sus contribuyentes, de todos esta élite del socialismo para poder existir, ¿sí? Pero si realmente el gobierno se manera como fuera, el Estado no sería Dios, ¿sí? Y como decían los griegos, ¿no? Que el dios y Zeus y todos esta mitología griega existía y era dependiente de sus criaturas. ¿Sí? Dice que de acuerdo como se comportaran los humanos, así mismo se comportaba Zeus, ¿no? O sea, se deprimía si no le ponían cuidado, y estaba bien si le ponían cuidado. O sea, no es como este tipo de dioses, ¿no? Sino que Dios hizo el mundo, el mar, los cielos y todo lo que hay en ellos, y no depende de nada de su creación. Ante la creación depende de Él. También nos dice que su dominio es soberano sobre ellas, ¿sí? Él es la única fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, ¿sí? Nos dice ahí Daniel 4:25, el versículo 34 y 35, dice, serás echado entre los hombres, ¿no? Diciéndole Dios a Nabucodonosor. Y tu morada estará con las bestias del campo y te darán hierba para comer como al ganado y serás empapado como el rocío del cielo. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, ya está el verso 34, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es dominio eterno. Es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra nadie puede tener su mano ni decirle qué has hecho. ¿Sí? Entonces vemos que Dios es el Dios de la historia. ¿Sí? O sea, la historia de nosotros es la historia de Dios. O sea, todo lo que ha sucedido, Dios ya ha decretado que eso iba a suceder así. Y por eso vemos que los cambios de dominios, de reinos, ¿sí? Dicen algunos autores, ¿no? Que utilizó a los cananeos, la escritura de los cananeos para que posteriormente los mismos hebreos pudieran desarrollar también su escritura. Dice que utilizó a los egipcios, a pesar de su dominio que tenían, para preservar su pueblo. ¿Sí? También dice que utilizó, obviamente vemos a los asirios para castigarlos, utilizó el imperio romano y toda la cultura helénica anterior para preparar todo lo que iba a ser la llegada del Mesías. Entonces vemos que, y aún en nuestros tiempos modernos, ¿sí? Entonces se pone a mirar su vida, se da cuenta que Dios
ha hecho muchas cosas soberanamente para que pudiera ser salvo, ¿sí? Lo comenzó, o sea, ese llamamiento eficaz lo hizo y anteriormente hizo muchas cosas para preservarlo. Entonces vemos que Dios hace lo que quiere como quiere, ¿sí? Su dominio es dominio eterno. O sea, aún los gobiernos que hoy en día han sido puestos por Dios, pero no quiere decir como los egipcios o los asirios que Dios se complaza en ese tipo de gobierno, ¿sí? Dice también que su conocimiento absoluto sobre ellos. Dios conoce todas las cosas sobre sus criaturas. Entonces, con el conocimiento absoluto. Dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:14. Y nos dice también Pablo en Romanos, ¿no? Nuevamente, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero? Sí, vemos que Dios conoce todas las cosas acerca de nosotros y de su creación. Aun lo que nosotros no conocemos de las profundidades del océano, Él sabe que hay allá donde nuestra vista humana no puede llegar, o por allá donde los telescopios más modernos han querido llegar. Dios conoce mucho más de lo que hay allá, ¿sí? Y conoce aún nuestro propio corazón mejor que nosotros. ¿Sí? También nos dice el Salmo 47:5, grande es nuestro Señor y muy poderoso, su entendimiento es infinito, ¿sí? No tiene límites, no hay un límite que defina el entendimiento del Señor. También dice Ezequiel 11:5, entonces el Espíritu del Señor cayó sobre mí y me dijo, di, así dice el Señor, así habéis dicho, casa de Israel, yo conozco vuestros pensamientos, ¿sí? Vemos que Dios conoce todo acerca de todas las cosas que Él ha hecho, acerca de todo lo que Él ha creado, lo visible, lo invisible. O sea, realmente me quedo corto aquí en describir algo acerca de estas cosas. También dice que hay una santidad total ante ellas. Sí, y es que Dios es separado de nosotros, ¿no? Es diferente, ¿sí? Y nos dice ahí, ¿no? Todo lo que Dios hace es santo, todas sus obras son santas y todos sus mandatos son santos. Dice Romanos 7:12, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. O sea, así como Dios es santo, así las cosas que Él hace son santas. Si decimos misma su ley es santa, su mandamiento también es santo, es justo. También nos dice ahí Salmo 145:17, justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos, ¿sí? Todo lo que Dios hace tiene el sello de su misma naturaleza, que es santo, 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 ¿no? Como dicen los ángeles en aquella declaración de Isaías 3. Y también nos dice que tiene derecho sobre ellos. No es que nosotros vamos a reclamar, ¿no?, nuestros derechos a Dios, ¿no? Dios tiene sus derechos sobre nosotros, ¿sí? No hay nada que reclamarle a Dios, solamente a Él debemos adoración. Y dice la confesión, a Él se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador y cualquier cosa adicional que a Él le placiera demandar de ellos. Y dice esto Apocalipsis 5:12-14. El cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza, y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono, al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían, amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Entonces mire qué maravillosa declaración hay acá, que dice que hoy decir a todo lo que Dios había creado, que a Dios toda la alabanza, la honra, la gloria, ¿sí? Nosotros no exigimos nuestros derechos a Dios, Dios ya tiene derechos sobre nosotros, ¿sí? Él demanda todo lo que de nosotros, lo que Él quiera, ¿sí? Obviamente la Escritura nos dice que alabanza, gloria, honra, ¿sí? Pero si la Biblia nos dice algo que Dios exige a nosotros,
tenemos que hacerlo, ¿sí? No, aquí no podemos negociar con Dios, ¿no? Ah, bueno, va a hacer esto o aquello. ¿Sí? Aquí no hay negociaciones, no hay términos, no hay cosas intermedias, ¿sí? Como que podemos jugar, manipular. No, a Dios debemos toda gloria, toda honra, todo honor. Entonces yo creo que voy a bajar hasta aquí, porque ya pues sigue la Trinidad, pero si Dios quiere bajarlo para más adelante, porque me extiendo mucho, y pues ya se cumplió el tiempo. Entonces vamos a dar por terminado estos dos primeros artículos, y si Dios lo permite, pues vamos a hacer más bien una ampliación o algo más cómodo, más amplio acerca de la Trinidad, que como dicen algunos autores, ¿no? Mire lo que dice, vale, leer solo algo de lo que dice Agustín, dice: ¿quién podrá comprender la Trinidad omnipotente? ¿Y quién no habla de ella aunque no la comprenda? Es rara la persona que al hablar de la Santísima Trinidad sepa lo que dice. Se discute, se debate, pero nadie es capaz de contemplar esa visión sin paz interior. ¿Sí? Entonces, dentro de 8 días, si Dios nos lo permite, vamos a ver algo que es un tema controversial, y vamos a ver que la confesión lo que hace solamente es limitar, o sea, delimitar lo que es esa doctrina, pero jamás la explica. ¿Por qué? Porque es un misterio, ¿sí? No me pregunten por qué, pero la Trinidad es un misterio que no podemos